TV. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros, don Arturo. Fíjense que antes de irnos al corte, yo traía a mi memoria aquellas luchas que se emprendieron en Ensenada hace 10, 20 y 30 años, que es a partir de cuando yo llego a Baja California en 1979. Por aquellos años, por el 80 creo, Jaime Jicotencal Palafox Toscano era presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Ensenada, ¿no? Se llama la Canaco Servitur. ¿Y sabe cuál era la bandera en aquellos años, don Arturo? Era la lucha por la reducción de las tarifas eléctricas. Tarifas eléctricas para Ensenada, eso sabemos que es una lucha de Mexicali por las altas temperaturas y bla, el uso de aires acondicionados y lo otro. Pero esas luchas eran aquí en Ensenada. Después, don Arturo, vinieron otras luchas sociales, banderas de ensenadenses, como fue obviamente por un problema emergente, que era el asunto del atún, pero en el curso de estos años, don Arturo, hubo demandas de agua, por ejemplo, para la ciudad. Es una lucha que solamente se expresa en las redes sociales y que, quiero hacer aquí el paréntesis, y que en estos años de crisis por falta del suministro, por racionamiento, por poca disponibilidad del agua, ni el Estado, ni la Federación, ni el Ayuntamiento, ni los diputados locales, ni los diputados federales abanderaron la causa como una necesidad, ni siquiera como un tema de acusar a nadie, como sucede en los espectaculares que hay colocados. No me refiero a eso. Me refiero a abanderar la causa, a luchar por la causa, a poner el tema en la mesa. Nuestro tema de Ensenada es agua. Federación, Estado, municipio, legisladores, todos aquellos que tienen una responsabilidad pública, a atender un tema esencial, riguroso, fundamental, estratégico para la ciudad. No lo hubo, don Arturo. Más parecía que se escondían del tema o que pretendían sacarle raja política, pero no hubo quien pusiera el tema en la mesa, salvo unos 2 foros que organizó la Canacintra, que se quedaron en los foros y que nos dieron mucha información, si es verdad, pero no sé si por causa de la vertiente política de los delegados de la Conagua o de la Semarnat, que son del Partido Verde, no sé si por eso, pero también ellos han andado o han actuado a escondidas. No sabemos de la Conagua nada. Antes, como reporteros, acuérdense, nosotros cada semana, cada 3 días íbamos a la Comisión Nacional del Agua y eran X temas. Sí, era famoso ese señor Oyarzábal Tamargo. Ajá, Francisco. ¿no? Francisco. Exactamente, porque había la mayoría de los temas relacionados a la vida doméstica, a la vida industrial, comercial y de desarrollo y estratégico de la región y de la ciudad, era agua. Hoy se esconden la gente o los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, se esconden. Hablan de cifras estratosféricas, de proyectos, de desarrollos, pero no vemos en la práctica ninguno. Es decir, no hay certidumbre para el suministro del agua para la ciudad para futuro. No hay certidumbre. Sabemos sí que el flujo inverso y lo otro aquí vendrá, que la demanda de 600 y tantos litros por segundo, que compensará, que dará, que 300 litros que llegarán y darán en el trayecto. Es información que nos dice que probablemente, ya era creo la fecha del 30 de octubre, ya no sé para cuándo pasó, pero probablemente en unos días se estabilice la dotación de agua a la ciudad, se estabilice, pero seguirá siendo un reto de futuro garantizar el suministro para el desarrollo de la ciudad. El punto, y con eso le doy la palabra, el punto es, don Arturo, que no hay quien recoja las banderas, no hay quien asuma el liderazgo de los temas estratégicos, los temas pues, más vulnerables, más vitales para la ciudad. Sí, los políticos, una vez que están en donde buscan estar, en este caso
bueno, el comentario vale para todos, pero ocupan una buena parte de su tiempo en proyectos que no son los de la ciudadanía, en proyectos que tienen que ver más, a ver, vamos a ver, creo que andamos mal a ver, ¿ya estamos? Bueno, los políticos no se ocupan al 100% de los temas que tienen que ver con las aspiraciones de los ciudadanos, con las necesidades de los ciudadanos. Una buena parte de su tiempo está enfocado en proyectos, vale la redundancia, políticos, de preservar el poder, de sacar adelante los proyectos que les interesan a los partidos políticos, a los propios funcionarios, ya sea de elección o por designación, a los gobiernos. Temas que tienen que ver con intereses a veces económicos, que no necesariamente son de corrupción, pero tienen que ver con proyectos, grandes proyectos de inversión y demás, y que a veces desatienden la parte doméstica que debiera ser esencial. Yo no digo que no sea importante trabajar para que se venga una gran planta armadora, automotriz y todo lo que usted quiera, guste y mande, pero primero debe estarse, o al mismo tiempo debe estarse atendiendo esas necesidades. Y en efecto, en el tema del agua, es algo que se ha venido postergando, porque como que funcionamos, también hay que decirlo, como sociedad, cuando ya irónicamente tenemos el agua al cuello. Hoy por hoy estamos reclamando porque nos afecta. Pero si este problema fuera solamente de una parte de la ciudad, seguramente que el resto nos mantendríamos ajenas a esa necesidad. Como ocurre con Tijuana y Mexicali, Como, Tecate y Rosarito. así es. Ellos tienen agua y no hay. No les importa. Sí. Así es. ¿Verdad? Nosotros estamos padeciendo del agua y Mexicali, por ejemplo, en el tema de la agricultura, se tiran por lo menos la mitad del agua que les llega, porque o se evapora o se va al subsuelo, porque riegan por canales. Somos más sensibles y solidarios en Ensenada con el tema de la riqueza, las enfermedades, las muertes que provocan las enfermedades de las garrapatas con un virus que se llama riqueza, o rosillo supongo, que lo que ellos lo son con nuestra falta de agua. Oiga, 2 banderas más que se arriaron las banderas de los ensenadenses, lo digo rápido. La demanda por considerarnos un municipio fronterizo y la lucha por una distribución fiscal igualitaria en el Estado. ¿Se acuerdan? Son 2 banderas que ya no existen en el panorama de las demandas sociales. Sí, yo creo que el tema del agua está por resolverse, pero eso no implica, o más bien eso nos obliga a insistir en que esto no se deje de lado, ¿no? Si hoy por hoy vamos a tener el agua a través del flujo inverso, que es la misma agua del río Colorado, por el otro lado, en el próximo año, si bien nos vamos a tener operando la planta desaladora de 250 para 500 litros por segundo en su segunda etapa, debemos estar muy pendientes de que esos proyectos, un plan hídrico de largo plazo, no se abandone, porque igual nos va a volver a pasar. Y además, tenemos que asegurarnos que el desarrollo económico no se frene por la falta de agua. Ya está frenado por la falta de infraestructura, por la falta de parques industriales y demás, pues que no se frenen por la parte del agua. Y otro tema que hay que estar pendiente, que es el tema de la energía, ¿no? Y pero usted dijo algo muy importante, la equidad fiscal es algo que dejamos de lado. Ya, ¿no? se olvidó. Claro. Pelayo lo traía como un escudo ahí para sus temas, pero para sus fechorías, pero no se fueron al fondo. Era para justificar que no había dinero, sí, que nos no deben de verdad, que nos deben 10,000 millones por año y que nos deben no sé cuánto. Es un sueño guajiro. Pero era más grito que una solicitud sustentada. así es. Entonces, pero yo creo que esa parte se debe de atender. Ese es un tema de fondo. Claro. Porque eso plantea el futuro de Ensenada. Fíjese, hace unos 10 años, Ensenada significaba el 10% de la población del estado. El 17. El 16, 17 teníamos hace 10 años. De población. Sí. Bueno, esa población sigue creciendo. De hecho, proporcionalmente nos estamos reduciendo. Porque pero hoy sigue es creciendo pero la población. hoy es el 15%. Hoy es casi el 14. Así es. Exactamente. Porque Tijuana es un monstruo pero somos más que personas. nos está comiendo. Claro, sí. Somos menos porcentaje, pero somos más personas. Sí. Mire, tengo el dato porque fue ese año en que llegué.
En 1980, bueno, llegué un año antes, en 1980 Ensenada tenía 125,000 habitantes. Y lo digo porque yo venía de Los Mochis, Sinaloa, y era la misma población que había en Los Mochis. En el censo del 2010, Ensenada tenía casi 500,000 habitantes, 400 y tantos mil. Oficial. Oficial. Y la misma cantidad que tiene la ciudad de Los Mochis. Por cierto, son ciudades gemelas que han crecido igual Paralelo. En 30 años. Sí. Bueno, el caso es que hoy somos más habitantes, muchos Sí, más, casi ¿no? medio millón. Pues estamos cuadruplicando las cifras de hace 20 años, 30 años que se llegó, Sí. ¿no? Sí, 4 veces. Así es. Entonces, pero una población que está más dispersa que el resto del estado. Mientras que Tijuana está en un área geográfica muy pequeña, Mexicali también, Mexicali un poquito más, pero Ensenada tiene que atender hasta el paralelo 28. Sí. Estamos hablando de 600 kilómetros. Sí. Estamos hablando de distancias de país, Claro. de algunos países. Sí, un día decía ¿No? Raúl Marín Durán que en el territorio de Ensenada, y lo decía en un programa del Foro 1590, por cierto, que condujo Luis Rey Ochoa y María Luisa Ventura, nos ayudó después, decía Raúl Marín Durán que en Ensenada cabían 6 países. En Ensenada cabían 6 países. Sí, Y es verdad, claro. y luego los nombraba, creo era Salvador, Ecuador, así, países chiquitos, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tenemos distancias de país, pues. Claro. El solo municipio de Ensenada. Y población de país también. Ah, sí, claro, tenemos más población que algunos Y países. economía de país también. Pero no se refleja en satisfactores y en atención, ¿no? Ajá. Porque dice Nock, y bien dice, que electoralmente no somos Atractivos. atractivos. No, O claro. sea, no son algo que pinten el interés del político, Sí, sí. ¿no? Digo, no del gobernante, porque pues, Claro, el político cuando lo quiere ser, ¿no? Cuando De lo quiere ser nacional, gobernante, dice. ¿no? Claro, para influir en una elección. Por tanto, bueno, pues somos un pueblito por ahí en la esquina del país, sí. en la parte más extrema del país, porque somos la parte más extrema del país, esta ciudad. Pero Ensenada sabe cómo despertó el interés de los políticos y los gobernantes por el pecado. Créamelo. Porque fue la zona vitivinícola de Valle de Guadalupe lo que despertó el interés de los capitalinos, de los mexicalenses, de los tijuanenses. Para ellos ahora Ensenada es la zona vinícola, la gastronomía. Por eso digo el pecado, ¿no? El placer. La gastronomía. No todo el placer es pecado. La gula. No, bueno, lo quise decir en un sentido Figurado. metafórico, sí. Pero es inadmisible. Déjeme, voy a decir una expresión que espero no arrepentirme nunca. Que tengamos políticos de tan corta vista, tan miopes, tan ineptos. Y créame que no intento con nada de menospreciar su calidad, su talento. No, es simplemente ubicarlos como muy pequeñitos respecto de la importancia y la dimensión que tendría si vieran lo que Ensenada representa para el Estado, para el país y para el futuro. Bien rápido termino. Tenemos 2,000 kilómetros de litoral, recursos mineros, tenemos las tierras más prósperas de Baja California, tenemos agua que cae 2 veces al año y hay 0 infraestructura para aprovechar ese potencial. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, no se vayan. Ensenada TV. Ensenada TV.